de dar a conocer el evangelio. Y hay distintos propósitos con el que Dios nos quiere usar. Pero en esta hora quiero decirles que hoy en día no hacemos sino colocar excusas para que ese propósito que Dios tiene con nuestra vida no se cumpla. ¿Sabe? Hay muchos propósitos en su vida que se han estancado, planes de Dios que Dios ha tenido contigo. ¿Y sabe por qué? Por colocar excusas. Amén. Porque en este tiempo a veces queremos hacer lo que nosotros deseamos, pero eso Dios no quiere. Dios quiere usarnos conforme a su plan y a su propósito. Amén. Por eso en esta mañana quiero compartirles ese tema. Quiero decirles que aquí en la palabra del Señor hay un hombre llamado Moisés. Un hombre que fue escogido con un plan, con un propósito de parte del Señor. Y ese plan y ese propósito era, hermanos, de libertar al pueblo de Israel del cautiverio o de la esclavitud de Egipto. Ese era el propósito con el cual Dios había escogido a Moisés para ir a libertar a ese pueblo. Pero miramos allí, hermanos, que Moisés era escogido por Dios para ese propósito. Pero Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Colocar una excusa, ¿cierto? Moisés dijo: nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta fue la excusa que colocó ese hombre Moisés. ¿Y usted qué dice? El Señor le dijo: sí, tranquilo, no lo voy a enviar porque usted no sabe hablar, ¿cierto? Porque es que usted es tartajoso, usted no es preparado, usted no es capacitado, no lo voy a enviar. No, dice la palabra del Señor que Dios le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Y ahí le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Porque allí Dios le estaba diciendo: no importa que no eres capacitado, ¿cierto? No interesa que no sabes hablar, que no sabes expresarte bien. Yo he sido el que he dado la boca. En otras palabras, yo soy quien preparo, yo soy quien capacito. Amén. Y allí el Señor no estaba aceptando excusas. Porque es que para Dios, hermano, no existen las excusas. Amén. Yo no sé cuántos han escuchado ese especial que dice que excusas, diario oye el pastor, ¿cierto? Y de verdad, hermanos, excusas y excusas y excusas. Pero ¿será que esas excusas Dios nos las irá a aceptar el día que nosotros tengamos que entregar cuentas a Él? Piense por un momento si Dios te aceptará esas excusas. Que a veces le damos excusas al hombre, pero ¿qué hay delante del Señor? Amén. Y aquí el Señor le estaba diciendo a él: no, tú irás, no te acepto esa excusa. Porque es que Dios es quien nos ha escogido, hermanos, con un propósito. Y Él no acepta excusa. Él no acepta si usted es preparado, capacitado. No, porque es que es Dios quien prepara. Es Dios quien capacita. Es Dios cuando escoge una persona, por más que se quiera esconder de ese propósito que Dios tiene, no podrá esconderse. ¿Dónde iremos nosotros, hermano, a escondernos del plan y del propósito de Dios? Que Dios no nos encuentre. Si nos iremos para otra ciudad, si nos iremos para otro país, allá estará el Señor también. Si nos cambiamos aún de iglesia, allá estará el Señor también. Amén. Donde tú vayas, allá el Señor te seguirá. Amén. Porque el propósito que Dios tiene con una persona se cumple.
Amén. Se cumple porque Dios no es un Dios de mentira. Amén. Dios es un Dios que lo que habla lo cumple. Y Él había ya determinado que por medio de Moisés iba a libertar al pueblo de Israel. Y así lo hizo el Señor. Usó a ese hombre, hermano, lo escogió. Aunque como dice él, no era un hombre de fácil palabra, era tardo en el habla, torpe de lengua. Imagínese usted cómo era Moisés. ¿Por qué entonces, hermano, Dios no se va a fijar en nosotros? Amén. Gloria al Señor. Siéntase usted contento, hermano, hermana, agradecido con Dios. Que cuánto no desearían estar en el lugar que usted está. Mire, hay muchos descarriados que se han alejado y lloran y dicen: quisiera volver allá, quisiera estar allá. Y muchos lamentan y dicen: quisiera seguir sirviéndole a Dios. Pero hoy en día luchan para volver a la iglesia. Y de tanta humanidad que hay en este mundo, usted y yo hemos sido escogidos por Dios con un propósito específico, hermanos, en este tiempo difícil y tiempo final que estamos ya. Moisés, hermano, fue escogido para libertar al pueblo. Y si nos ponemos a mirar, hoy en día, hermanos, estamos viviendo ese tiempo también, donde miramos al pueblo cautivo por el pecado, donde miramos aquellas vidas perdidas en el pecado, esclavos al pecado, esclavos a la droga, esclavos al alcohol, esclavos a los vicios, esclavos allá a la fornicación, a tantas cosas. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Será que sí estamos cumpliendo ese propósito? ¿Será que usted sí es el llamado por Dios para salir a ese campo, a ese barrio, a su familia, para que Dios liberte a aquellas personas? Estamos en ese tiempo, hermano, donde hay necesidad, donde que usted solamente con entregar un tratado, hermano, ya está hablando la palabra del Señor. Hay gente que dice: pero es que yo no sé hablar, yo no sé cómo expresarme. Pues entonces solamente lleve un tratado y salude al amigo y dile: amigo, quiero regalarte ese tratado. Y a través de ese tratado usted estará siendo de bendición, porque cuando un amigo lee ese tratado, allí está el mensaje del Señor. Escuché hace tiempo un testimonio de alguien que se iba a ahorcar y dice que cuando él escuchó que tocaban la puerta y él no quería, pero él salió y le entregaron un tratado y leyó ese tratado, hermanos, y se libró de la muerte. Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. Usar nuestras vidas para libertar a las almas del cautiverio del pecado. Usted y yo hemos sido llamados para eso, hermano, para dar a conocer el evangelio. Somos distintos todos, porque todos no somos predicadores. Amén. Todos no pueden hacer el mismo servicio, pero todos tenemos un propósito distinto en el cual podemos servir al Señor. Unos son llamados para predicar el evangelio. Otros son llamados a orar por la obra del Señor. Otros son llamados para colaborar en la obra del Señor. Y son distintos los llamados, pero todos somos llamados por el Señor. Dios no te escogió a ti para que tú estés ahí sentadito en la silla, relajadito. Amén. Disculpe que diga así, ¿cierto? Pero de verdad, hermano, ¿cierto? Dios no nos ha llamado para estar en la silla allí quieticos, relajaditos. Dios me llamó y sí, voy a ser salvo. Pero ¿qué hay de los que hay afuera? A veces se dificulta hasta nosotros luchar por nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué hay de los que están afuera? ¿Qué hay de los que están en nuestro entorno? ¿Qué hay de los que están en casa? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Será que a ellos también les predicamos en casa?
A veces estamos en casa y decimos, pues que venga otro a predicar. Pero nosotros somos los indicados también a ganarnos los que están en nuestra casa. Porque hemos sido llamados con un propósito. Amén. Y este hombre, hermanos, aceptó ese llamado del Señor, ese propósito con el cual Dios le había escogido. Y Dios le dio la gran victoria, hermanos, de poder sacar a este pueblo de Egipto. Aunque tuvo que pasar momentos difíciles, como todos pasamos momentos difíciles, porque seguir a Cristo cuesta, ¿cierto? Servir al Señor duele muchas veces. Servir a Dios a veces, hermano, nos cuesta lágrimas, sufrimiento. Seguir las pisadas de Cristo, hermano, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y servir al Señor es lo mejor, es lo más lindo, es lo más hermoso. Desde la edad de mis 13 años acepté al Señor. A la edad de 15 años he estado sirviendo a Dios. Y voy a cumplir 29 años y nunca me pesa servir al Señor. Desde la edad de mis 15 años he liderado para la gloria del Señor y nunca me pesa, hermanos, en haber entregado mi vida al Señor, haberme entregado al servicio. Aun cuando me casé con mi esposo, seguí sirviendo al Señor. Y cuando estuve en esa prueba difícil, allí siempre le serví a Dios. Aunque venían momentos difíciles donde muchas veces uno piensa que ese propósito que Dios tenía con uno no se iba a cumplir, pero allí estábamos firmes sirviendo al Señor. Amén. Predicaba la palabra del Señor, servía a Dios en lo que Él le placía. Nunca me rehusé. Hay mujeres que dicen, yo no sirvo al Señor porque mi esposo es inconverso. Yo no sirvo al Señor porque es que Él no me deja. No, te quiero decir en esta hora, hermana, que sí podemos servir al Señor. Que sí se pueden cumplir los planes y los propósitos de Dios. Y que aún por nuestro testimonio miraremos a ese hombre sirviendo a Dios también. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque entendemos el plan y el propósito de Dios. Porque decimos, aunque no soy preparado, aunque no soy una persona perfecta, Señor, pero aquí estoy dispuesta a lo que tú quieras. Con nuestras debilidades, pero sirvamos a Dios. Amén. Porque no hay ningún justo, hermanos. Otro dice, no, pues yo no sirvo al Señor porque es que yo no soy perfecto, es que yo soy muy débil. Pero no, hermanos, ¿quién hay perfecto aquí en la tierra? Sino solo el Señor. Solo el Señor. Quiero decirle, hermanos, que para Dios no hay excusa. A veces nosotros decimos, pero es que el trabajo no me deja servir a Dios. Pero la finca, no sé si aquí hayan que tengan finca, no lo sé, o los que nos escuchan a través de la página, a veces dicen, pero la finca no me permite, ¿cierto?, servir a Dios, ser un líder. Pero yo quiero testificarles, hermanos, que sí se puede también. Que aunque haya trabajo, hermanos, también podemos servir al Señor. Que aunque tengamos una finca, también lo podemos hacer. Hoy recordábamos con mi esposo que cuando estábamos en la finca, hermanos, nos levantábamos a las 2 de la mañana a ordeñar. Imagínese usted, a las 2 de la mañana con una lucecita de esas de solar y un solo bombillito, y ordeñábamos, hermano, y sacábamos el queso y pasábamos el río y nos íbamos a predicar la palabra 3, 4 horas a pie. Por allá, hermanos, hacíamos la obra del Señor y ahí devolvernos a las 8, a veces 9 de la noche, apartando esos terneritos chiquiticos a esa hora, hermanos. Les quiero decir que sí se puede servir al Señor. Que todo lo que solamente necesitamos es esforzarnos. Amén. Debe de haber un esfuerzo para todo, hermanos. Para que se cumpla ese propósito que Dios tiene con nosotros, debemos de esforzarnos.
que sí debemos de trabajar, pero no podemos descuidar ese propósito que Dios nos ha encomendado, hermanos. Amén. También cuando estuve soltera, estuve trabajando, pero yo salía de mi trabajo culto de una vez, amén. Porque a veces nosotros decimos que salí cansado del trabajo, no voy a la iglesia. Y así empieza el diablo, que el Señor lo reprenda. Y a lo último nos quita el anhelo, el deseo de congregarnos y jamás volvemos. Y después decimos, ¿a qué momento me descuidé? ¿A qué momento descuidé lo que el Señor me entregó? Pero nosotros somos los causantes, hermano, de que el plan y el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Cuando usted y yo colocamos excusas. Amén. Por eso le digo, hermano, no más excusas. Amén. No más excusas. Usted se puede excusar ante el pastor muchas cosas, ante el líder, pero realmente el que nos está observando y viendo es Dios. Dios es el que nos está mirando, que nosotros realmente estamos cumpliendo ese trabajo o no lo estamos cumpliendo. Amén. Hay personas que dicen, no, yo no recibo un cargo, yo no recibo un liderazgo, bueno, yo no sé hacer actividad, bueno, tantas cosas que dicen. Pero ¿quién dijo que habíamos llegado capacitados a la obra del Señor? A la obra del Señor llegamos y aprendemos de todo. Amén. Hasta armar empanadas, amén. Porque hasta lavar los baños, hasta barrer y trapear, ¿cierto? Porque todo esto es un trabajo en la obra del Señor. Hay personas que dicen, es que yo quiero servir a Dios. Y le dicen, lave el baño. ¿El baño? ¿Será que eso sí es servicio a Dios? Pues claro, hermanos, ¿cierto? ¿O ustedes qué dicen? ¿Es un servicio Dios lavar los baños? Amén. Hace poco compartí, disculpe que me salga un poquito del tema, un tema en la iglesia, haciendo todo con amor para el Señor. Amén. Y a veces pensamos, hermano, que bueno, los propósitos de Dios es solamente estar en el altar. Y no es así, ¿cierto? Los propósitos de Dios también muchas veces se cumplen desde abajo, hermanos. Desde allá, porque a veces queremos iniciar arriba, pero debemos de iniciar abajo. Amén. Donde usted pueda lavar los baños, donde usted pueda barrer el templo, pero no de cualquier manera, hermanos. Amén. Porque a veces nosotros decimos, ay, me tocó el aseo y eso es a los vuelos y por aquí a veces queda hasta polvo por ahí. Y uno piensa que es como si fuera la casa de nosotros, que la podemos arreglar de cualquier manera, ¿cierto? Y que mejor dicho, mandamos un escobazo por ahí y otro por acá y así quede polvito, por ahí se queda. Y los baños también. Pero quiero decirle, hermanos, que usted, hermana, si es bien aseada en su casa y lava bien sus bañitos con amor, así hágalo en la casa del Señor. Aún mayor, hágalo. ¿Y sabe por qué? Porque eso Dios te lo recompensará. Dios te recompensará cuando usted deja que el Señor te use. Hay personas que son expertas en preparar tamales, actividades, comida, ¿cierto? Y todo esto es un servicio al Señor. Y todo esto es un propósito de Dios también, hermanos. Porque hay personas que piensan que los propósitos de Dios es solamente predicar y cantar. Y si le hablan del aseo, si le hablan de la actividad, si le hablan de algo, ahí se acabó el propósito de Dios. No, ahí antes con más vera debemos de servir al Señor. Porque vamos a ser recompensados cuando usted y yo le servimos al Señor. Cuando limpiamos las sillas, hermano, no sé, pero yo lo he hecho en el templo y yo soy feliz. Limpio las sillas y yo digo, Señor, esta silla la van a ocupar los amigos. Amén. Y todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo con ese amor, porque ese es el propósito de Dios con nuestra vida. Amén. Que Dios cumpla su plan y su propósito con nosotros depende de ese amor que Dios mire de nosotros hacia Él. Amén. Amar al Señor, hermanos, no es solamente decirle te amo. Es demostrarle realmente que le amamos.
¿Y cómo le demostramos? Dejando que el Señor use nuestras vidas. Dejando que Él cumpla ese propósito en nosotros. Amén. Que si el propósito de Él es usarnos en el aseo del templo, que si el propósito de Él es usarnos en la adoración, en la alabanza, en la prédica, que si el propósito de Él es preparando actividades, hagamos, hermano, lo que Dios desea. Es el propósito del Señor. A veces hay personas que dicen, pero es que yo quisiera estar predicando y predicando. Yo no quisiera estar haciendo lo que el pastor me encomendó. Quiero decirle, hermanos, que cada cosa que el pastor encomienda a tu vida es la voluntad del Señor. Porque a veces nos emproblemamos con el pastor también. ¿Por qué el pastor me puso este cargo? ¿Por qué el pastor me puso eso? ¿Cierto? Pero les voy a decir, hermanos, no se enoje con el pastor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Con Él, hermanos, es que usted debe decirle, Señor. Pero ¿usted por qué se va a enojar con el pastor si el pastor es el hombre guiado por Dios? Y lo que Dios coloque en tu vida, eso es de parte del Señor. Si quizás, hermano, le correspondió lo del aseo y usted dirá, ¿pero por qué? Hermanos, ese es el propósito de Dios. Amén. Es el propósito del Señor, hermanos. A veces pasamos cosas y decimos, ¿pero por qué? Allí donde estamos siendo procesados. Allí donde estamos siendo preparados, capacitados para mirar si realmente es que anhelamos servir a Dios. A veces queremos servir a Dios y queremos inmediatamente estar en el altar, hermanos. Pero quiero nuevamente decirles, hermano, ahora quiero decirles que a veces Dios nos permite empezar desde abajo. Porque hay personas que se miran afectadas por esto. Que había escuchado a una hermana y decía, yo quisiera predicar y es que yo quiero predicar. Decía, pero que es que me ponen a lavar los baños y que es que la actividad y que los tamales y que yo tengo talento y que yo no sé qué. Pues que hay personas que sí tienen el talento, ¿cierto? Y tienen ese ministerio. Pero Dios sabrá por qué inicia desde allá. Usted solamente, hermano, obedezca al propósito de Dios. Obedezca y sé fiel al Señor, amén. Porque Moisés obedeció al Señor, aunque era un hombre, como dice la palabra del Señor, no era preparado, no era de fácil palabra, pero se dejó usar por Dios. Y Dios, por medio de este hombre, sacó a este pueblo de Egipto. Y Moisés fue testigo del poder de Dios allá en Egipto. Miró aquellas plagas hasta que pudo mirar, hermanos, el propósito cumplido de Dios por medio de su vida. Amén. Porque el propósito de Dios, hermano, quiero decirles, para muchos es rápido, para otros tarda tiempo, para otros años. Amén. Quiero testificarles algo, hermanos. En una ocasión Dios me hablaba y me hablaba sobre el propósito que íbamos a servirle al Señor. Y me decía, yo te he escogido para levantar a tu esposo. Yo te he escogido. Y decía, y muy pronto lo voy a moldear y ustedes me van a servir en mi obra. Y yo pensé que muy pronto era ya ese año que ya se iba a cumplir. ¿Y sabe cuánto esperé? 5 años, hermano. 5 años esperando el muy pronto del Señor. Porque a veces pensamos que el muy pronto del Señor es ya, ¿cierto? Pero un día para el Señor es como 1000 años. 1000 años como un día, ¿cierto? Y a veces nosotros nos emproblemamos por eso. Porque yo viví eso, hermanos, y a veces uno como que en medio del desespero, que uno quisiera ya que se cumpliera ya el plan de Dios, uno se desespera. Uno comienza a decir al Señor, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué el Señor no ha respondido? ¿Pero por qué no miro respuesta? ¿Cierto? Pero más bien es mejor, como dice la palabra del Señor, pacientemente esperé en Jehová. Amén. Es mejor tener paciencia, hermanos.
y que Dios cumpla el plan en nosotros, amén. Aunque no sea fácil, para muchos no les es fácil, para muchos se problemas, muchos se angustian, muchos lloran, pero yo le digo, hermano, ten paciencia en el Señor, amén, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Ahora otra cosa, nuestros anhelos no son los anhelos del Señor, amén. Recuerdo cuando estaba joven que mi anhelo siempre había sido casarme con un pastor y quería servir a Dios, pero ese no era el plan de Dios con mi vida. Dios tenía que moldearme primero y moldear mi carácter y hacer de mí una vasija quebrantada para así en este tiempo, hermanos, ser de bendición en su obra. Amén, porque a veces Dios nos permite pasar procesos difíciles para cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos momentos difíciles no pasó Moisés, hermanos, hasta el tiempo que Dios le permitió que saliera a este pueblo de allá? Amén. Por eso yo le quiero decir, hermano, no se desanime, que usted diga, ya no va a suceder nada en mi vida, yo no sirvo para nada, porque esa es otra palabra que el enemigo nos mete en nuestra mente y nos dice, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada. No, hermano, tú sí sirves. Tú sí sirves. ¿Y sabe por qué te digo que sí sirve? Porque Dios te tiene aquí. Si Dios no te tuviera aquí, entonces será otra cosa. Así usted podría decir allá en el mundo, en el pecado, yo no sirvo para nada. A pesar de eso, aquellas personas que están en pecado y están diciendo, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Pero el Señor dice, tú sí me sirves, tú sí me sirves, tú sí me sirves. Amén. Aunque el diablo te desprecie, pero tú me sirves. Amén. Porque ese es el amor de Cristo para con nosotros, que en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Quiero hablarles también, hermanos, de otro hombre que también habló sobre una excusa allí en Jeremías capítulo 1. Amén. Gloria al Señor. Jeremías 1:4. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Aquí encontramos a otro hombre, hermanos, llamado Jeremías, también que había sido escogido con un propósito, y ese propósito era ser profeta a las naciones, era ir a predicar el arrepentimiento a aquellas personas que se habían alejado del Señor, que se habían apartado, que estaban haciendo lo malo ante Él. Y Jeremías fue la persona escogida por Dios con ese propósito de ser profeta a aquellas naciones. Pero Jeremías, como todos nosotros, hermanos, que nos sentimos niños, que nos sentimos incapaces. Imagínense usted un niño, hermanos. Un niño no tiene experiencia, ¿cierto? Un niño es débil. Un niño, hermanos, no es quizás como un adulto. Pero allí Jeremías dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Allí dijo Jeremías: yo no tengo experiencia y no sé qué hablarles. Pero el Señor le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Porque este es el Dios, hermano, que cuando escoge una persona no mira cómo es esa persona. Lo que mira el Señor es como cuando escogió a David, hermanos, que aquel hombre, aquel profeta miró a lo grande, ¿cierto? Pero el Señor le dijo: yo miro el corazón. Y Él ha visto nuestro corazón, hermanos.
Y Él sabe que nosotros sí somos capaces de cumplir ese propósito con el cual hemos sido llamados. Si usted ha sido llamado a predicar la palabra del Señor, predica la palabra, predícala. No te calles. Escuchen o no escuchen, predica la palabra, hermanos. No te canses de predicar la palabra, porque Jeremías, aunque fue, hermanos, echado en cisterna, pero Jeremías seguía predicando. Jeremías no se rindió, hermanos, seguía predicando, porque Jeremías vivió situaciones muy difíciles, hermano. Y aún en la Biblia encontramos a hombres que han muerto por causa de predicar la palabra del Señor. Si miramos a Esteban, hermano, murió dando la verdad del Señor. Pero hoy en día, hermanos, nosotros no queremos servir a Dios así. Si nos dicen que somos feos, ya con eso tenemos, hermano, para no volver. Amén. Si nos miran un poquito feos, si no nos saludan, con eso tenemos ya para no seguir sirviendo al Señor. No, hermanos, no estamos en ese tiempo. ¿Cuál es el amor de Dios entonces en nuestra vida? No estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo, hermano, donde debemos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Donde debemos, hermano, permitir que Dios cumpla ese propósito que tiene con nosotros. Amén. Jeremías, hermano, allí le dijo al Señor: no, Señor, yo soy un niño. Pero el Señor le dijo: no digas, no lo digas, porque a todo lo que te envíe irás tú. Pero hay algo hermoso que dice que desde que antes que se formase en el vientre, te conocí. Dios nos ha conocido, hermanos, desde antes del vientre de nuestra madre. Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, hermanos. Amén. Sino que nosotros hemos sido los desobedientes. Amén. A veces nosotros queremos huir del Señor, pero por más que usted quiera huir, hermanos, no va a poder. Dios te va a seguir. Y si usted sigue en desobediencia, nunca vas a ser feliz. Amén. Porque cuando nosotros vivimos en desobediencia, no vamos a ser felices, hermano. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre nos va a estar acusando. Tengo un propósito específico que Dios me ha encomendado y no lo he cumplido. Allí estará en nuestra mente siempre diciéndonos el Espíritu Santo: recuerda lo que te entregué. Recuerda lo que te llamé. Recuerda ese barrio que dejaste. Recuerda ese barrio que dejaste. Recuerda aquel campo que dejaste. Recuerda el talento que renunciaste. Recuerda el ministerio que tú entregaste. Anda, Kamalesh. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchos están renunciando. Muchos están entregando ese propósito que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque no soy preparado, porque no sé hablar, porque no entiendo la Biblia, porque no sé orar. No, hermano, es el tiempo. Si usted no entiende la Biblia, léala una vez, léala 2 veces, léala 3 veces, léala 4 veces, 5 veces, hasta que usted entienda. Amén. Porque a veces leemos una sola vez y digo: no, yo no entendí eso, y ya de una vez cerramos, no entendí. Y nos cerramos que no entendimos. Pero ¿cómo vamos a entender si no tomamos esta palabra y empezamos a leerla, a estudiarla? Una cosa es leer y usted empezar a las carreras, ¿cómo va a entender? ¿Cierto? Pero si usted empieza a leer la palabra con comas, con punto, despacio, y si quizás usted en ese momento no entendió, pues entonces vuelva y léala. Y si no, entonces dígale: Señor, dame entendimiento en tu palabra, dame conocimiento, dame discernimiento en tu palabra, y Dios te lo dará. Porque todo lo que le pedimos al Padre, Él nos lo dará, hermanos. Amén. Y si usted quiere predicar esta palabra, pero usted dice: pero yo no entiendo, pues entonces dígale al Señor: Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero no entiendo la palabra tuya, dame entendimiento, y Dios nos dará entendimiento. Amén.
Predica esta palabra, hermanos. No te detengas y no temas. A veces acá el Señor le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, te dice Jehová. A veces sentimos temor salir a predicar la palabra del Señor. A veces sentimos temor hasta para entregar un tratado, hermanos. Amén. Pero acá el Señor le dijo a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Hoy el Señor te dice también a ti, hermanos, no temas en predicar mi palabra. No temas en dejarte usar en el propósito que Dios quiere cumplir contigo, hermanos. A veces el temor, el miedo es el que no permite que nosotros podamos ser usados por el Señor. Amén. Porque nos llenamos de miedo, de temor y decimos no soy capaz, yo no puedo, sé que no es fácil. Bueno, tantas cosas que decimos, ¿cierto? Pero no, hermanos. Después de que usted y yo nos demos en la mano del Señor, Dios usará nuestras vidas. Porque es que Dios escogió de lo más vil, hermanos, para avergonzar lo sabio. Y tú eres esa persona vil, escogida por el Señor. Tú eres esa persona escogida por Dios para Dios cumplir ese propósito contigo, hermano, hermana. En esta mañana te digo, tú eres el escogido por Dios. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nosotros somos esos pocos escogidos en este tiempo, hermanos. Por eso no nos podemos detener, hermanos. Debemos de salir a predicar la palabra del Señor. Es nuestro propósito, es nuestra misión, hermanos, cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Aleluya. Dice la palabra del Señor que desde antes que Jeremías naciera, Él lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones, hermanos. Porque Dios ya tiene el plan y el propósito con cada uno de nosotros. Por eso usted y yo, hermanos, debemos de saber en qué es lo que Dios nos usa. Amén. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé en qué Dios me usa. Pero uno se va examinando, hermanos, y según la capacidad que Dios mira en uno, así Él cumple su propósito. Porque hay personas que tienen el talento de cantar, el ministerio de la adoración, la alabanza, otros de predicar, ¿cierto? Y a veces el que predica quisiera cantar, pero no tiene ese talento, no tiene ese ministerio. Y no es la forma en que Dios quiere usar a esa persona. Todos, hermanos, hemos sido llamados con propósitos distintos, amén. Lo importante es que usted y yo podamos cumplir al Señor, amén. Quiero decirles, hermano, que hay consecuencias de no aceptar esa misión, amén. Quiero que miremos un hombre muy conocido que estuvo entre el gran pez. ¿A dónde están los niños? Ya los niños se conocen muy bien esta historia, ¿cierto? ¿Quién fue el que estuvo dentro del gran pez? Jonás, amén. Jonás es el que estuvo dentro del gran pez. Quiero que miremos allí en Jonás, hermanos, capítulo 1, verso 4 en adelante. 1 y 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Quiero decirles, hermanos, que hay consecuencias cuando usted y yo no aceptamos ese propósito del Señor. Amén.
Quiero hablarles un poco sobre Jonás, hermanos, ya que ese hombre había sido llamado con un propósito, escogido con un propósito. El propósito era de llevar un mensaje a Nínive, era de llevar una palabra a Nínive. Pero Jonás no quería. Y Jonás dijo, me voy a ir, como les decía antes. ¿Dónde nos esconderemos de la presencia del Señor? Que Dios no esté allí. Jonás pensó que al irse a Tarsis, allá todo iba a ser diferente y que el Señor no lo iba a seguir y que Dios no lo iba a mirar y que ya ese propósito con él se iba a acabar, que iba a enviar a otro quizás. Amén. Pero quiero decirle en esta mañana, hermanos, que Jonás pensó esto, pero en aquella nave donde iba Jonás, dice la palabra del Señor que se levantó una gran tempestad en el mar, que se pensó que esta nave se iba a partir. Y allí estaba Jonás, hermanos, y aquellas personas que iban con Jonás tuvieron que perder sus enseres, sus cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia de Jonás, hermanos. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que la desobediencia a veces, hermano, no solamente nos afecta a nosotros, sino a los que están a nuestro entorno, a los que están en nuestro hogar también, hermanos. Cuando mi esposo no quería salir a servir a la obra del Señor, hermanos, vinieron muchas consecuencias y sufríamos. Yo como su esposa y mi hijo sufrimos muchas consecuencias, dolor y angustias y preocupaciones, enfermedades, tantas cosas que Dios permite para que uno pueda entender el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Porque cuando alguien está en desobediencia a Dios, allí recibe consecuencias, hermano. Muchas veces Dios tiene que tocar lo que más nos duele a nosotros, para que podamos entender el propósito que Él tiene con nosotros. A veces se nos enferman nuestros hijos cuando usted está en desobediente, hermano, y de una vez empezamos a desesperarnos. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con mi hijo? A veces lo miramos hasta en la vida y la muerte. ¿Y sabe por qué? Por la desobediencia, por no cumplir al Señor, por no dejar que Dios cumpla ese propósito con nuestras vidas. Amén. Y allí Jonás, hermano, tuvo que ser echado al mar, hermanos. Lo echaron al mar y ahí sí todo se aquietó. Y allí cuando Jonás fue echado al mar, hermanos, vino aquel gran pez y se comió a Jonás. Y allí dentro del pez, hermano, estaba Jonás y ahí sí empezó a clamar al Señor. Ahí sí dijo, Señor, yo quiero ahorita seguir. Señor, yo quiero. ¿Cuántos habrán en este día dentro del gran pez, allí encerrado y diciendo, Señor, ahora sí quiero. Ahora sí voy a cumplir. Tenga misericordia de mi familia. Tenga misericordia de mis hijos. Tenga misericordia de mi vida. Ahora sí quiero cumplir. Donde quizás Dios te está apretando en la economía, en la salud, con sus hijos, con su hogar. Y así tú vas a empezar a decir, Señor, ahora sí quiero, Señor. Haré lo que tú me digas. Si me toca lavar los baños, lo lavaré. Si me toca barrer, lo haré. Lo que sea, si me toca predicar, lo haré. Ahí sí diríamos, lo haré, Señor. Pero es mejor, hermanos, antes que llegue esta consecuencia, nosotros decir, lo acepto, Señor, acepto tu llamado, acepto tu propósito. Porque a veces nos emproblemamos nosotros mismos por no aceptar la voluntad del Señor. Qué bueno cuando nosotros somos personas, hermanos, que nos sujetamos a la voluntad del Señor. Amén. Cuando María, hermanos, fue escogida por el Señor con un propósito de traer al Salvador a este mundo, hermanos, siendo una virgen, quiero decirles que María se sujetó a la voluntad del Señor. Como una sierva humilde, se sujetó al propósito que Dios le había escogido. Siendo una virgen, hermanos, no le importó las críticas, las murmuraciones, lo que fueran a decir, ¿cierto? Que la menospreciaran, que la tuvieran en poco, que la criticaran, que hablaran de ella, no le interesó nada eso.
ella dijo, aquí está tu sierva, ¿cierto? Hágase conmigo lo que tú quieras. Se sujetó a la voluntad del Señor. Quiero decirle que el Señor quiere buscar esas personas que se sujeten a su voluntad. Que digan, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, Señor. Haré lo que tú me encomiendes, Señor. Si es de evangelizar, iré. Si es de predicar, iré. Si es de cantar, iré. Si es lo que sea, Señor, lo haré. Dios quiere que nos sujetemos a su voluntad, hermanos. Amén. Como aquella sierva María. Imagínese usted, una mujer virgen, no había estado con su esposo ni nada, y de repente está en embarazo. Imagínese las críticas, las murmuraciones, el desprecio. Pero a ella no le importó eso. Ella dijo, he aquí tu sierva. Aquí estoy, cumpliré tu propósito. Amén. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. No importa si la gente habla de nosotros. No importa si dicen, ese no sabe cantar. No importa si dicen, ese no sabe predicar. No importa, hermano, si dicen, hace esas empanadas como torcidas. No importa. Esos tamales como que no están bien, no importa. Hágalo para Dios, hágalo para el Señor. Haz que Dios cumpla ese propósito en tu vida, hermanos. Amén. Y por último quiero hablarles qué debemos hacer para aceptar ese propósito de Dios. Y lo primero, hermanos, que debemos de hacer es unirnos. Amén. ¿Dónde está ese pueblo unido? Amén. Allí en Esther, hermanos, 4:16. Gloria al Señor. Esther 4:10. Amén. 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Dónde están esos que dicen, y si perezco, que perezca? Es una palabra, ¿cierto? Dura de decir. Pero esa mujer, hermanos, cuando dijo, ve y reúne quiere decir, hermanos, unámonos, ¿cierto? Reunámonos, unámonos, entremos en ayuno. Y usted también irá y lo harás igualmente. Entonces esta reina dijo, iré y entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Allí esta mujer, hermanos, estaba esta mujer intercediendo por su pueblo, porque su pueblo iba a ser destruido, hermanos. Pero allí hubo una mujer decidida, dijo, yo voy a cumplir ese propósito, yo me voy a levantar con un propósito, y ese propósito es de interceder por mi pueblo. Y esta mujer, hermanos, se levantó allí a interceder por este pueblo y fue ante el rey, hermanos, y el rey inmediatamente, hermano, la atendió. Pero ¿sabe por qué? Porque somos personas dispuestas, decididas a dejar que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Esther se unió, hermanos, allí con sus doncellas. Igualmente Mardoqueo también, hermanos, se reunieron allí a ayunar. Todos se unieron y pudieron mirar, hermanos, que Dios libró a este pueblo del peligro. Eso sucede cuando usted y yo entendemos, hermano, el propósito del Señor y nos unimos. Quiero decirles, hermano, que hoy en día hay mucha desunión en la iglesia. Mucha desunión, hermanos. Hoy en día, hermanos, se convoca un ayuno. ¿Y quién aparece al ayuno? Amén. Y dicen, quiero servir a Dios, ¿cierto? Pero ¿será que sí se reúnen a ayunar? ¿Será que sí se reúnen a las cadenas de oración? Gloria al Señor.
Y esta reina, hermanos, hizo esto. Cuando se unieron, hermanos, pudieron ver la victoria. Y quiero decirles, hermano, que si usted quiere ver la victoria en su hogar, en la obra del Señor, únate. Únate para que Dios pueda cumplir su propósito. Porque mira, hay hermanos en la iglesia que muchas veces dicen, yo no me uno con ese pastor, yo no me uno con ese líder, yo no me uno con esa hermana, yo no me uno con ese hermano. Pero ¿qué hay entonces de la obra del Señor? ¿Qué hay del servicio a Dios? ¿Qué hay para que Dios cumpla su propósito? ¿Usted cree que Dios va a cumplir el propósito donde hay rencor, donde hay rencilla, donde hay envidia, donde hay señalamiento, donde hay hipocresía? A veces pensamos que queremos que Dios cumpla el propósito, pero para que se cumpla debemos de unirnos, hermano. La desunión, hermanos, Dios no podrá cumplir su propósito en su vida. Si usted desprecia a su líder, si usted desprecia a su pastor, a veces hasta desprecias a tu misma madre, a tu mismo padre. Si a veces desprecia a tu esposo y estás viviendo con él, aleluya. Pero para que se cumpla ese propósito en tu vida, hermano y hermana, usted debe de unirse a su pastor, a su líder y a todos los que hacemos parte de la obra del Señor. Ninguno somos más importante que otros, hermano. Todos ante los ojos del Señor somos iguales, hermano. Y a veces Dios nos encomienda algo, hermanos, nos entrega un ministerio, un talento o algo y nos sentimos grandes y despreciamos a aquel que no tiene una capacidad para ministrar, para cantar, para predicar. Aquel que está en las noches doblado sus rodillas allí diciendo, Señor, mira a mi líder, Señor, mira a mi pastor, porque servir a Dios también es orar, es clamar por la obra, por el pastor. Mire, muchas veces Dios respalda a ese líder, a ese pastor, por esas columnas de oración. Y usted dice, yo no sirvo para nada. ¿Cómo no vas a servir si tú eres el que ora, si tú eres el que ayuna, si tú eres el que vigila para que Dios nos respalde? Amén. Tú sí sirves, hermano. Eso es algo que el enemigo ha estado usando en este tiempo de decir yo no sirvo. Pero tú sí sirves. Sirves y mucho para el Señor. Pero debemos de unirnos, hermano. Dejemos la desunión. Dejemos la indiferencia, que a unos saludamos y a otros no, que a uno me cae bien, que el otro no me cae bien, que ese pastor me cae como mal, que no me gusta, que por allí, por acá. Tantas cosas, hermano, que decimos, pero quiero decirle, si usted quiere que Dios cumpla su propósito, cambia tu actitud, cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de pensar, hermanos. Cambia tu forma y mirarás el propósito cumplido en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces eso le digo, hermanos, unámonos, únase con su pastor, con su líder. Amén. Siempre, hermanos, me ha gustado y las partes donde he ido, hermanos, me ha gustado mucho que la iglesia se una con el pastor. ¿Sabe por qué hago eso? Porque un día como usted, hermanos, yo fui igual que ustedes. Fui miembro, hermanos, y a veces nosotros como miembros no conocemos la situación del pastor. Miramos al pastor muchas veces feliz, contento, nunca observamos lo que él vive, porque nosotros como siervos de Dios no le decimos a la iglesia, mire que estoy desanimado, mire que estoy que entrego. No, uno siempre está adelante, estoy bien, ¿cierto? Soy en victoria. Nunca le decimos, hermano, mire que estoy pasando esto, eso. No, siempre estamos ahí, hermanos, para ustedes. Que si llega alguien desanimado, allí estamos pendientes para orar por usted. Incluso si nos menosprecia, no importa, ahí estamos, siempre le amamos. Si no nos ama, nosotros le amamos siempre.
Esa es la vida de un siervo del Señor. Y cuando estamos de miembro no lo entendemos así, hermanos. ¿Sabe qué hacemos cuando estamos de miembro? A veces decimos, ese pastor es orgulloso. Decimos, ese pastor eso no tiene ni gracia. Muchas veces he escuchado. Gracias a Dios nunca lo dije, pero sí he escuchado, hermanos, que han dicho así: no tiene gracia, no sabe predicar, no es preparado, no es capacitado. Bueno, tantas cosas, hermano. Pero quiero decirle, hermano, que si usted se une con ese pastor que Dios ha puesto en ese lugar, porque cuando un siervo de Dios llega a un lugar, no es porque llegó porque el hombre lo puso ahí, no, es directo el Señor. Es el Señor que coloca a aquel hombre, a aquella mujer en ese lugar. Amén, para cumplir ese propósito que Él tiene con ese siervo de Dios. Y también, hermanos, después de unirnos, quiero decirle que otra cosa que hemos de hacer para aceptar ese propósito de Dios es levantarnos, hermano. Amén. ¿Cuántos en esta hora se quieren levantar para que Dios cumpla ese propósito que tiene con su vida? Allí en Jueces, hermano, 5:7, quiero hablarles allí. Aleluya. Jueces 5:7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. Quiero decirles, hermanos, que allí Débora vivió en un tiempo muy difícil. Amén. Donde las aldeas habían quedado abandonadas, donde ese pueblo, hermanos, de Israel estaba clamando al Señor, hermanos, porque habían sido oprimidos con crueldad, hermano, por 20 años. Pero allí había una mujer decidida que dijo, yo soy aquella mujer con propósito y soy esa mujer, Señor, que me voy a levantar como madre en Israel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Quiero decirles, hermanos, que en este tiempo hay muchas personas abandonadas también. Muchas personas vacías, hermano, que han decaído en el pecado, que están perdidos en los vicios, hermano. Y que usted y yo somos, hermano, los indicados para salir a dar ese evangelio, para salir a predicar. Usted, joven y adolescente que tiene todas tus fuerzas, también puede salir a anunciar esta palabra. A veces como jóvenes pensamos que no somos preparados ni capacitados, o que como somos hijos de papá y mamá que no vamos a salir, pero es el tiempo donde debemos de salir a predicar esta palabra del Señor. Amén. Y allí, hermanos, Débora tomó esa decisión de levantarse como madre en Israel, hermanos, y así lo hizo, hermanos, y Dios le entregó la victoria, donde pudieron derrotar a este ejército de Sísara y derrotar a Barak, hermanos. Pero esto sucede cuando usted y yo determinamos un propósito en nuestra vida, hermanos. Cuando usted y yo decimos, me voy a levantar como madre aquí en Florencia. Me voy a levantar como líder en ese barrio donde Dios me ha puesto. Me voy a levantar, Señor, a lo que tú me has puesto. Aleluya. Y quiero complementar allí, hermanos, ahí en Nehemías para terminar. Aleluya. Nehemías 4, hermanos. El 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo:
no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Allí quiero decirles, hermano, que este hombre, Nehemías, había sido escogido con un propósito, y era de reedificar el templo del Señor, las murallas del Señor. Hermanos, allí había sido todo destruido, esta muralla, y habían portillos abiertos. Pero allí Nehemías le dijo a este pueblo: me levanté y dije a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Quiero decirles en esta hora, hermanos, acuérdate que el Señor es grande y temible, y que Nehemías se levantó y le dijo a este pueblo: pelead, luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hoy quiero decirle, hermano, levántate para que Dios cumpla su propósito. No más excusas al propósito del Señor. Dios te ha encomendado algo, hermanos, y es el tiempo que usted le permita a Dios que cumpla ese propósito. Es el tiempo de que usted se levante como se levantó Nehemías y le dijo al pueblo: pelea, lucha por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tus mujeres, por vuestras casas. Hoy quiero decirte a ti, pueblo del Señor: lucha por tus hijos. Lucha por tu esposo, lucha por tu esposa, lucha por aquellas vidas que están perdidas en pecado, allá en los vicios, allá en la drogadicción, allá cuántos hogares no están siendo perdidos, hermanos. Hogares a punto de separarse. Y nosotros estamos quietos, relajados, allí durmiendo, quieticos, pero Dios no nos quiere quietos. ¿Sabe qué? A veces sí tenemos palabras para hablar, pero entre nosotros, palabras para hablar contra la obra, palabras para hablar contra el pastor, palabras para hablar contra el líder. Pero ¿dónde están esas palabras que Dios quiere usar en este día? ¿A dónde están aquellos que se quieren levantar a pelear por su obra? ¿A dónde están aquellos que han sido escogidos con un propósito? Dios te ha escogido con un propósito, hermano, hermana. No entierres ese talento. No entierres ese ministerio, esa capacidad que usted tiene para predicar, que usted tiene para evangelizar, que usted tiene para realizar actividades, que usted tiene, hermano. No lo entierre, no detengas el propósito del Señor. No le coloques excusas a Dios. Es que no tengo tiempo, es que mi trabajo no lo permite, es que mi enfermedad no me la admite, es que yo estoy enfermo y no te puedo servir, Señor. No importa, hermano, con tu poca fuerza, sirva al Señor, no importa. Si estás enfermo, dile: Señor, te quiero servir. Mira mi enfermedad, Señor, pero te voy a servir con todas mis fuerzas. Sin excusas, hermano, al propósito que Dios nos ha encomendado. Dios te ha encomendado un propósito, hermano. ¿Cuál es ese propósito que Dios te ha entregado? Examínate tú, examina tu vida, examínate tú, dile: Señor, mira el ministerio, mira el don, mira el talento, mira el barrio, mira el campo, mira el lugar donde te estoy sirviendo. Dile: Señor, usa mi vida. Dile: no colocaré más excusas, Señor. Iré a predicar, Señor. Saldré a las aldeas, Señor.
Saldré, Señor, para que tú libertes al pueblo, Señor. Saldré a hablar, saldré a predicar. Dile, Señor, aquí estoy. Oh, mishkibeles, kamalaba kibeles. Oh, si me que llama kendi que beleves kibe que jikomi kibeles. Dios quiere un pueblo unido, un pueblo dispuesto a su servicio. Rama kibe que kandi que beleves como kisai. Tú has pensado que ese plan, que ese propósito no se va a cumplir. Rama kibe que escamaleves kibe que. Hoy te digo, hermana, se cumplirá, se cumplirá. Sama que como y kibeles.